Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Héctor. Ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo una reseña de un ensayo, ¿Hay filosofía en tu nevera?, del filósofo Enric Hell, que aparte de filósofo es youtuber, tiene un canal de YouTube bastante interesante que se llama Adictos a la Filosofía, con más de medio millón de suscriptores. Empezó allá por el año 2016, yo lo sigo, os recomiendo que lo sigáis, y la verdad es que es un youtuber muy didáctico que explica conceptos sobre filosofía complejos de una forma muy sencilla. En este ensayo, Enrique utiliza la nevera como espacio para ayudarnos, como metáfora, con el uso de ejemplos prácticos y una capacidad didáctica, como decía, muy elevada. Nos ayuda a entender qué es la filosofía y cuáles han sido las principales preguntas que se han intentado responder. Pero en realidad, ¿qué es la filosofía? Etimológicamente es amor por la sabiduría. El filósofo solo busca la verdad, no el aplauso. Enrique nos cita a Aristóteles, para el que la sabiduría era el más perfecto de los modos de conocimiento. Esto indica que el filósofo no busca un simple conocimiento, sino el más alto. La filosofía no se limita a un único objeto de estudio, es un saber o ciencia universal. Realmente lo que busca es entender, explicar la realidad en su conjunto. El autor, Enrique, pone en comparación la biología y la filosofía. La biología, por ejemplo, estudia cómo es un ser vivo, mientras que la filosofía se centra en qué es la vida. Es una ciencia que trata de ir a la raíz. La filosofía se encuentra con el misterio, compuesto por preguntas y realidades que, por mucha vuelta que les demos, como que no se termina de encontrar toda la verdad que hay en ellas. Son preguntas inagotables. Luego, Enrique, en el capítulo 2, nos habla del escepticismo. Muchos filósofos han considerado que no podemos conocer la verdad. El escepticismo, nos dirá el autor, hace de la duda un fin y un método. Si buceamos en la historia, podemos encontrar escepticismo en los sofistas, por ejemplo, Gorgias de Leontinos, para el que 1. Nada existe; 2. Si algo existe no se puede reconocer; y 3. Si se puede conocer, no se puede transmitir. No hay certezas para el escéptico. Toda certeza puede ser víctima de la duda. Pero entonces aparece Descartes, dispuesto a derrotar al escéptico con sus mismas armas. Se propuso dudar de todo hasta encontrar una verdad. Pero realmente era difícil vencer al escéptico. Escepticismo y dogmatismo se retroalimentan. Ergo, lo que hay que hacer es ir por el camino del medio. Enrique nos habla de la importancia del sentido común a la hora de adquirir conocimientos filosóficos. El ser humano conoce cosas gracias a su experiencia ordinaria, por lo que el filósofo debería hacer explícitas esas verdades que el ser humano ya descubre antes de filosofar. El autor expone aquí un concepto interesante. A mí me ha parecido muy interesante: el principio de no contradicción. Por ejemplo, ¿podría ser una manzana a la vez manzana y no manzana?, se pregunta Enrique. Pues parece que no. Cada cosa es lo que es y no lo que no es. Parece obvio. Aristóteles llamó a esto el principio de no contradicción. Esto permite afirmar que si dos proposiciones son contradictorias, una de ellas será verdad y la otra no. Aristóteles formuló el principio de no contradicción de varias formas. Una de ellas decía: es imposible que el mismo atributo pertenezca y no pertenezca a la misma cosa, en el mismo sentido y simultáneamente. El hecho de conocer el principio de no contradicción ya nos muestra que puede existir verdades universales, y el principio de no contradicción también nos ayuda a entender que podemos conocer más allá de lo directamente sensible. Además, como no, vemos que la realidad es consistente. Más adelante, Enrique reflexiona sobre el cambio. Parménides, otro filósofo, por ejemplo, nos dijo que el cambio no existe, es una ilusión. Solo el ser existe, inmutable, único y perfecto. Pero el sentido común nos dice que el cambio existe. Pero Aristóteles estableció que Parménides tenía razón en algo. Del no ser absoluto nada puede salir. Pero, por ejemplo, si cogemos un árbol, ya existe la semilla, está ahí aunque no lo veamos. El ser puede decirse de dos maneras: acto y potencia. El acto es algo de aquí y ahora. La potencia es lo que puede ser. Una semilla es acto, pero en potencia es un árbol.
Pero hubo otro filósofo que dijo que todo fluye, que nada permanece, y ese era Heráclito. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Pero aquí chocamos de nuevo con el sentido común, nos dice Enrique. No todos los cambios son iguales. Enrique utiliza de nuevo el ejemplo de la manzana. La sacamos de la nevera y la ponemos encima de la mesa. Sigue siendo una manzana, pero hay un cambio. Ahora está fuera de la nevera. Para explicar que no todo cambia y que no todos los cambios son iguales, la filosofía utiliza una distinción entre sustancia y los accidentes. La sustancia es aquello que empieza a existir en la generación, deja de existir en la corrupción y permanece en el resto de los cambios. Todas aquellas propiedades que cambian mientras la sustancia permanece serán accidentes. Sustancia existe en sí mismo y no en otro. Accidente es aquello que no existe en sí mismo, sino solo en otro. Pero, ¿y si todos los cambios son accidentales? Pues lo que afirma el atomismo. Todo se reduce a unas partículas que son la verdadera sustancia. Todos los cambios son accidentales. Nada se pierde y nada empieza de nuevo. Los cambios sustanciales solo son reorganizaciones de las únicas sustancias existentes. Aquí, por ejemplo, destacamos a Demócrito. Pero hay un filósofo antisustancias, como lo describe Enrique, que es David Hume, exponente del empirismo. Todo el contenido de nuestra mente se divide en dos: impresiones e ideas. Las impresiones proceden de nuestros sentidos, datos directos e inmediatos de nuestra experiencia. Las ideas son copias o imágenes vividas de las impresiones. Por ejemplo, aquí viene el ejemplo. Abro la nevera, dice el autor, y veo una manzana. Eso es una impresión. Cuando luego me da hambre y pienso en una manzana, veo una idea. Para Hume, la base de todo conocimiento legítimo está en las impresiones. El autor sigue avanzando y pone encima de la mesa o de la nevera otro concepto interesante: el principio de causalidad. Una causa sería aquello que genera un efecto. El autor nos recuerda a Leibniz y lo que llamó el principio de razón suficiente. Abro comillas: todo tiene una explicación o razón de su existencia, sea en sí mismo, sea en otro. O sea, que todo es explicable, no hay hechos sin explicación. Hume niega la causalidad, eso sí, pero entonces nos detenemos en Kant. Enrique lo compara con Aristóteles. Aristóteles pensaba que los objetos sensibles de la experiencia estaban constituidos por materia y forma. La forma es la esencia o naturaleza de la cosa y la materia es lo que la hace individual, o sea, lo que hace que esa cosa sea concretamente esa y no otra. Materia y forma constituyen la realidad para Aristóteles. Las formas de las cosas no las vemos, no las tocamos, no se experimentan de forma empírica. La razón las saca, las abstrae de los datos de la experiencia. Para Kant, sería el sujeto el que construye parcialmente el objeto del conocimiento, ordenando los datos de la experiencia según las formas o estructuras internas de su mente. Si queréis profundizar en esto, os dejo un short en el que se habla de esas categorías o formas de las que se refería Kant, que se llaman lo a priori. Os dejo un short por si queréis en menos de un minuto saber un poco más sobre estas categorías. Para ir concluyendo, hay otras ideas interesantes que el autor pone encima de la mesa, y es que el universo parece estar ajustado para permitir que exista vida. La explicación podría darla lo que se conoce como axialismo. Si la vida, la inteligencia son fenómenos valiosos, todo indicaría que la realidad tiene un sesgo hacia el valor. Si existe el mal, es quizá para que existan ciertos bienes superiores como la valentía o el sacrificio. El bien, según el axialismo, tiende a ganar. Vemos estas ideas en Platón, en Aristóteles y en los estoicos. El último capítulo se centra sobre lo que nos hace distintos a los humanos, que somos seres racionales. La libertad también será objeto de análisis por Enrique, así como la idea de que el intelecto es algo inmaterial, que nada material puede determinar el pensamiento. ¿Qué pensáis sobre esto? Y hasta aquí esta breve síntesis, porque lo que interesa es que realmente leáis el libro y me comentéis qué os ha parecido. Hay filosofía en tu nevera, de Enrique F. G. Es muy pedagógico y entretenido y a mí me ha ayudado para entender mejor algunos conceptos, sobre todo relacionados con la obra de Aristóteles. Lo dicho, si os gustó el vídeo, por favor, dadme un like, repartir vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares.
por favor suscribíos al canal porque sí, me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.